Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Buenas tardes, muy buen sábado a toda la audiencia del Destape Radio. Arranca un nuevo Fuera de Contexto, una nueva oportunidad para la charla, para la conversación, para la profundidad en este privilegio que tenemos de poder hacer una entrevista larga, una entrevista extensa que muchas veces, la coyuntura, los tiempos radiales no permiten. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Fuera de Contexto. Soy Emanuel Rodríguez y saludo a mi compañero en esta aventura de los sábados en el Destape Radio, el señor Luis Sarranz. Muy buenas tardes para todos y para todas. Aquí estamos comenzando este Fuera de Contexto, luego de este potente y embriagador cápsula de cada sábado con el gran Nico Esquivel, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y aquí estamos, sábado a la tarde, en el Destape Radio, dándole continuidad y acompañándonos durante 2 horas mientras la tarde se va haciendo noche. Hoy con una entrevista también a un querido amigo y compañero de tantos años de recorrido. Así es. Sobre cápsula de Nico Esquivel, quiero decir que yo siempre arranco el programa un poco anotando todo lo que me quiero hacer en la semana o en la vida. Yo medio copete arranco ya, porque tanto vino de acá, de allá, ya arranco medio embriagado. Te tira tanta data de cosas para hacer, tanta data que es para escuchar anotando cosas, anotando todo, la semana que viene o cuando cumpla 45, pero no quiero llegar a los 45 sin cumplir con el sueño de hacer esto que acaban de recomendar en cápsula. Totalmente. Y sobre el entrevistado de hoy, qué decir, ya muchos y muchas y muches lo saben porque lo hemos estado agitando en redes. Va a ser una conversación con un colega, con un amigo, con un compañero, el señor Gustavo Berger, también conocido como un rubio peronista. Bueno, se nos está dando por el lado del humor, ¿no? Segunda entrevista consecutiva, porque de alguna manera nos ayuda también a pensar en clave de humor esta época tan difícil que nos toca atravesar de tiempos de pandemia. Por supuesto, como siempre, seguimos insistiendo con el mensaje de que hay que seguir cuidándonos todos los días, porque esto no terminó. Si bien llegan cada vez más vacunas, seguimos en este mensaje de cuidarnos, pero Gustavo nos va a ayudar también a pensar no solo el humor, sino también el peronismo, las redes sociales, la militancia, tantas cosas. Podemos conversar con él en esta tarde de sábado. Absolutamente, porque estamos hablando de un compañero con más de 1000 funciones de su espectáculo Un Rubio Peronista, lo cual también significa que recorrió todo el país. La vasta geografía argentina con funciones en todos lados. Y bueno, un poco de eso vamos a estar hablando con Gustavo, con el rubio, como le dicen. Porque la verdad que si te lo cruzás en la calle, no le decís, Gustavo, le decís, rubio. Totalmente. Bueno, seguramente hay muchos y muchas oyentes del programa que están escuchando y que fueron a ver sus shows. Porque como bien decías, hizo shows a lo largo de todo el país. Así que también vamos a ir leyendo esos mensajes a través del hashtag Fuera de Contexto, donde vamos intercambiando opiniones, reflexiones, miradas, comentarios sobre la entrevista a un rubio peronista que ya enseguidita se viene en Fuera de Contexto. Nos siguen entonces con el hashtag Fuera de Contexto. Se pueden sumar también al chat de oyentes en Telegram,
Fuera de Contexto Chat, lo buscas ahí en la aplicación de Telegram, en la aplicación de mensajes, y le pones unirte, y ahí ya empezás a formar de parte de esta comunidad de oyentes que sostienen sábado a sábado a Fuera de Contexto. Bueno, si te parece, Emma, vamos entonces a la entrevista, a escuchar y a compartir junto a Gustavo Berger, un rubio peronista aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Fuera de Contexto. Mucho más que una entrevista. Muy bien, amigos, llegó el momento tan esperado aquí en el Fuera de Contexto de este sábado. Como les habíamos anticipado, vamos a conversar con un compañero. Para mí es un gustazo, un tremendo honor y orgullo presentarlo, porque no solo es un compañero de trabajo, también es un tipo de quien he aprendido muchísimo y con quien estoy muy agradecido por su tremenda generosidad. Es decir, un peronista que no solo hace bandera de su peronismo en su profesión, sino que lleva a la práctica cotidianamente cada una de las cosas que decimos como forma de doctrina. Un tipo que hace práctica la doctrina. Para mí es realmente un orgullo y una alegría presentar al entrevistado del día de hoy, colega, humorista político, comunicador también, ya vamos a hablar de varios de sus proyectos de comunicación, streamer profesional, tipo de que se maneja como pez en el agua en estas nuevas tecnologías pandémicas. Llega a Fuera de Contexto el amigo y compañero Gustavo Berger, un rubio peronista. Bienvenido, querido. Muchísimas gracias, pero qué pedazo de presentación. Creo que todo lo que puedo hacer de ahora en más, después de semejante intro, no va a estar a la altura. Yo hubiese preferido una intro un poco más tranquila, onda, viene un pibe que cuenta chistes, veamos qué onda, y sorprender a que se genere todo esto. Viste, no, es que estamos en el gobierno de Alberto. Ah, bien, perfecto. Bien. Entonces tenemos que hacer una gran presentación y después, bueno, no llegar a fin de mes. Atrás. Bien, perfecto. Así comenzamos empezamos tranquilito. Todos los tiempos políticos que nos tocan, Gustavo, ¿qué vamos a hacer? Sí, de hecho a veces la gente se enoja, ¿viste? Las redes sociales están más divididas que nunca. Hoy uno hace un chiste, ponele, ironizando sobre alguna cuestión de gobierno. Antes eran todas loas, ahora se arman unas batallas campales en las redes. Pero son los tiempos que nos tocan. ¿Cómo te llevas? Empecemos la charla por ese lado. ¿Cómo te llevas con los momentos de autocrítica? Es raro porque ahora me putean hasta los propios compañeros. Antes era muy fácil. Yo hacía un estilo de humor que estaba orientado a un público y ahí me puteaban los troll macristas que entraban. Ahora los compañeros están como fundamentalistas también de ciertos sectores internos de nuestras propias divisiones. Entonces, si haces un chiste sobre Massa, están los que te lo festejan porque Massa es un enviado de la embajada y están los que te salen a putear porque no podemos erosionar el gobierno, y dicen la mentira más grande que escuché desde que hago comedia, que es, esas cosas se hablan puertas adentro. Y digo, ¿cuál es la puerta adentro? ¿Qué puerta abro para echarlo puertas adentro? ¿Cuándo le voy a golpear la puerta a Massa para hacer una crítica en un chiste? ¿Y qué tanto le importa a Massa que yo le haga un chiste sobre algo que hizo él? ¿No? Y lo mismo sobre Alberto o sobre cualquiera de los nuestros. Absolutamente. Comparto mucho esa mirada. Realmente, ahora son momentos también en que tampoco uno puede negar que la situación está complicada, ¿no? Y en cierto punto, si en momentos como este, quienes nos dedicamos a tratar de observar la realidad y hacer un comentario humorístico, pero con pretensiones de seriedad al respecto, no miramos eso, después pierde mucho valor nuestra palabra. Es que es tal cual lo decís. Venimos sufriendo, y sobre todo los que somos comunicadores, pero fundamentalmente artistas, nuestros trabajos venían de la mano de la presentación en vivo. Se entiende que no se puede actuar en vivo porque hay un contexto que nos tenemos que quedar en casa, y a veces uno siente la presión, siente no llegar a fin de mes,
siente que el supermercado te aumenta todo, porque sabe que te aumenta todo, y te llama a Arba, en mi caso, para reclamarme que pague la patente del auto, lo menos que le dije al gobierno fue lindo. Pues fue como, dale, loco, me estás pidiendo un esfuerzo, me estás pidiendo me quede en casa y después vos mismo me llamás para que te mande plata. Y bueno, yo entiendo, si me genera indignación a mí, no quiero imaginar Claro. lo que le puede generar a alguien que no apoya directamente este proyecto. Alivia igual saber que no soy el único al que llamó Arba. Eso me da un poco de tranquilidad porque me perseguía un poco con eso, pero bueno, no. No, pero aparte, esa máquina, hay que ser forros. Sábados, 8 de la mañana llama la máquina. El sábado me llamaba este sábado. Programala en otro horario. O sea, porque si ya vas a generar un malestar llamando a la gente para decirle que pague una deuda de patente del auto, que hay que pagarla, no decimos que no, solo que no estamos en contexto de poder pagarlo, no lo hagas un sábado a las 8 de la mañana. Es como despertar a alguien con esa noticia, no es una buena idea. Digo, Kicillof, si estás escuchando, esto es un consejo de gobierno para mejorar el humor social. Llamalo a las 2 de la tarde. Después del asadito ya se chupó un vino, va a estar de mejor humor para transitar la noticia que debe patente del auto. Gustavo, me interesa mucho poder sondear y charlar sobre tu recorrido, porque a lo largo de los años has construido, bueno, un personaje y un espectáculo como un rubio peronista que de alguna manera te dio un nombre. Mucha gente te dice un rubio, ya sos un rubio, digamos, más que Sí. Gustavo. Hiciste más de 1000 funciones. ¿Cómo surgió, en qué contexto y de qué manera surgió ese espectáculo? Se fue dando muy de a poco, fue una transformación, creo, no puedo hablar de esto sin nombrar a Ignacio Copani, que es la persona con la que yo trabajaba. Yo fui su manager, empecé como su asistente, hice un camino también de ascenso en la empresa, empecé a llevar la guitarra y terminé siendo el manager. Y en ese trayecto me empapé un montón de cosas de política que siempre tuve inquietudes por lo social, pero que a su lado las viví mucho más de cerca. Y el peronismo también lo viví muy de cerca, acompañando a Ignacio esos 11 años. ¿En qué año estamos hablando? Y estamos hablando, yo trabajé con él del 2002, o sea, del final de la crisis del 2001 hasta el 2011, cuando reelige a Cristina. Todo ese periodo, o sea, el dualdismo, el gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina, todo eso fue con Ignacio. Me acuerdo de ver las agresiones que sufría Ignacio por pensar diferente. Me acuerdo llegar a pueblos y que haya carteles repudiando su presencia. Me acuerdo que le habían dado la llave de la ciudad en Pavón Arriba, que es el pueblo donde él nació, que es un pueblo de Santa Fe de 2000 habitantes, y unos años después, con el conflicto del campo, se la sacaron la llave de la ciudad. No, me estás jodiendo. El mismo Consejo Deliberante votó quitarle la llave de la ciudad. No. Bueno, todo eso lo vi de cerca y empecé a pensar y aprendí de él de que el arte podía ir un poco más allá de ser simplemente una herramienta para entretener, que también se podía contar, que también se podía opinar, y se me empezó a ocurrir la idea esta del humor político, decir, che, si yo hago, que esto se suma a que vivo en Olivos, o vivía en Olivos en ese momento, y en el pleno conflicto del campo, 2008, imagínate lo que era el almacén del barrio, la panadería de la esquina. Quería contrarrestar esas ideas y digo, ¿cómo puedo hacerlo y que sea efectivo? Y el humor me pareció, porque ya venía actuando, ya venía contando chistes en eventos, y le digo a Ignacio, ¿te parece que haga esto? Y fue la persona que me dio el visto bueno, que me dijo, che, me parece que va por ahí. Lo trabajé un par de años en simultáneo con él, y ya llegó un momento que se hizo insostenible, no podía hacer las dos cosas, no podía girar con él como manager y dedicarme 100% a la comedia en este camino. Entonces, directamente, bueno, ahí empecé primero con los muchachos humoristas y después, cuando tuve el unipersonal, ya fue un rubio peronista. Cuando hablas de un rubio peronista como espectáculo, ¿qué 3 funciones se te vienen a la cabeza inmediatamente por sus anécdotas, por cosas que hayan pasado? Esto es un ejercicio medio como de terapia, ¿no? Sí. No queremos que pienses mucho, sino que realmente vengan a la memoria así las 3 primeras o las tres primeras que se te aparezcan por alguna cuestión en particular. Tengo clarísimas, es más, puede haber más de 3, pero sin lugar a dudas el estreno, porque llegué contrarreloj. Yo me puse una fecha de estreno, anuncié la fecha de estreno y me faltaba material y no llegaba la hora.
de espectáculo. Y tenía que durar una... A ver, si el show duraba 40 minutos nadie iba a decir nada, era un espectáculo de la gorra, pero yo quería que durara mínimo una hora y trabajábamos con Pablo Picotto, que estaba dirigiendo el espectáculo en ese momento, y le dábamos y bueno, y no sé qué, y con qué abrimos, y todavía me echaba entre medio del humor político material viejo de lo que yo hacía en los eventos, y aparece el libro de los textos de Mordisquito. Me lo acerca un compañero, se lo muestro a Pablo, me dice, me parece que con esto podemos ir tamizando el espectáculo con un par de bajadas serias y vamos a llegar tranquilamente a la hora de espectáculo. Y mirá qué loco que fue, porque fue los monólogos de Discépolo, muchos me conocen por interpretar esos monólogos, pero que a su vez me permitieron hacer un nexo entre los jóvenes pibes que empezaban a militar en ese momento en las agrupaciones como La Cámpara, como Nuevo Encuentro, como, bueno, todas las agrupaciones juveniles, esos pibes que el kirchnerismo acercó a la política, y el viejo peronista de Perón, que estaba enamorado de Néstor y Cristina, pero que encontraba una nostalgia en esos textos que evocaban el final de la década del 40 y principios del 50. Y lo que me llamó mucho la atención es que vos, sin cambiarle una coma a esos textos de Discépolo, parecía que estuvieras hablando del gobierno de Cristina. Eso fue lo potente que tenía. Entonces, esa primera función se me viene muy a la mente porque me temblaban las patas. No te das una idea. De hecho, se agotaron las entradas para la primera función y kamikaze como soy, tiré a hacer 2 funciones la noche del estreno, cosa que no le recomiendo hacer a nadie. Hice una primera función con 50 personas y una segunda función con 12 esa misma noche. Fue al pedo esa segunda función, absolutamente al pedo. Así que esa es la primera función que yo recuerdo y que le tengo el cariño, y recuerdo todavía al día de hoy dar esos pasos hacia el escenario. Recuerdo la iluminación precaria que tenía en la sala de la Manzana de las Luces. Recuerdo un camarín sin baño y aguantarme hasta que termine la función. Bueno, un montón de cosas que estaban que le dan cierta mística también a ese estreno. Hacíamos teatro con lo que podíamos. Claro. Esa es la primera. Después hay, creo que sin lugar a dudas, la primera trastienda. Porque ya, no tanto tiempo después, porque te estoy hablando del estreno en abril del 2012 y la primera vez que actué en la trastienda fue en septiembre de 2014. Así que menos de 3 años pasaron. Y yo veía que el espectáculo venía creciendo en convocatoria y quería hacer un teatro grande porque me quería dar el gusto, y mi objetivo era ver si metíamos 200, 300 personas en una sala de 600 por el simple hecho de actuar en esa sala. Claro. Y una semana antes se agotan las entradas y agregamos otra función a la semana. Y yo no lo podía creer. De hecho, hay una foto que sacó una compañera de la primaria que me vino a ver, que la guardo con... todavía hoy la miro y no puedo creer. Había una cola en la puerta que llegaba hasta la esquina, doblaba la esquina de Balcarce y hacía una U y volvía hasta la puerta de la trastienda y llegaba hasta la avenida Belgrano. Tremendo. Y me manda mi amiga, que me acompañaba en todo este trayecto de humorista en funciones donde había 4 o 5 personas, me manda la foto y me dice, esto es emocionante. Mi compañera amiga desde los 8 años. Claro. Y otra vez me temblaron las patas como aquella vez en la Manzana de las Luces, solo que esta vez no había 50, había 600 personas. Y si tengo que elegir una tercera función, voy a elegir cualquiera de las 4 noches que festejamos las 1000 funciones, porque tampoco estaba en el imaginario llegar a tantas. Cuando salí al escenario en el 2012, el objetivo era hacer 12 funciones con público. O sea, que venga gente, porque aparte la primera fueron 50, después 12, después 8, y yo dije, bueno, si 50, 12, 8, la cuarta función vendrán 2, la quinta la tengo que levantar. Y en la cuarta como que se corrió una bola, vinieron 60, después empezaron, fue todo un año, ya ese año la Manzana de las Luces, todos los sábados y domingos, a veces con 20 personas, a veces con 60, que es lo máximo que entraba, pero bueno, completamos y llegamos a este presente. Jamás en mi cabeza pensé 1000 funciones de esto. Después el show aparte fue cambiando, antes me preocupaba por no llegar a la hora de material y después me peleaba con mis compañeros para bajar de 2 horas de show. Claro. Me decían, che, bajale un cambio, por más que la gente se ría,
estás dando demasiado. Así que esas 4 noches en el Teatro de la UOM de Capital también fueron maravillosas, porque aparte vino todo el mundo. Yo no podía creer que estuviera Tati sentada en primera fila. Y quiero sumar una cuarta función en la que Luis se recordará muy bien, que es actuar en la Casa de las Madres. No la puedo dejar afuera también, con Eve también sentada ahí. Que aparte la impunidad, nosotros siempre hablamos de Eve. Yo me acuerdo la primera vez que actué para Eve llegó tarde, entonces yo ya estaba actuando, estaban todas las madres menos Eve, y cuando entró Eve, la gente empezó a aplaudir y me dejó dar pelota. Fue como, entró Eve. Y alguien de madres le dice con absoluta impunidad: ¿querés subir? Sin consultarme a mí si Eve tenía que subir en ese momento. Y Eve fue la que dijo, no, que siga actuando. Menos mal. Pero capaz se me metía al escenario y me copaba la parada. Y yo pensaba, ¿cómo sigo si Eve se sube ahora al escenario, no? Muy bueno. A dúo. Bueno, fue muy gráfica, me quedó esa imagen de la fila en ese show que comentabas en la trastienda, de dando la vuelta a la manzana y la curva y demás. Y me pregunto, bueno, ustedes los dos están muy habituados a subirse a un escenario, pero quienes no lo hacemos con frecuencia es como toda una situación, ¿no? Subirse al escenario, hablar ante público. ¿Qué te pasaba a vos? Porque decías, me temblaban las piernas, decías recién, pero después nadie lo notaba eso a lo largo del show. ¿Cómo vivías? Porque también en esta época de pandemia medio que valoramos mucho más esas cosas que eran súper normales y que ahora tenemos vedadas. ¿Cómo vivías vos en el cuerpo ese subirte arriba al escenario? No, esa adrenalina, no sé si Emanuel coincide, que es acá mi colega stand-upero, es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos arriba del escenario. Creo que es un poco que nos gusta sentir eso, nos gusta hacer reír a la gente, y hay una cierta incertidumbre porque no depende 100% de vos. Vos podés hacer una muy buena tarea arriba del escenario, pero el público también juega su papel y las condiciones también juegan su papel. Si el sonido no está bueno, la gente no se ríe. Si ese día se levantaron todos de culo y coincidieron toda gente de mal humor, por más de que hagas tu mejor papel, no los vas a hacer reír. Recuerdo muy patente de mis temporadas de verano, antes de hacer humor político, Día de Playa, mala función. Era patente porque la gente estaba hasta las 8 de la noche en la playa. Claro. Y cuando entraban a las 11, 12 de la noche a ver tu función, no daban más, habían estado de 8 a 8 en la playa. Nosotros ya lo sabíamos, día nublado, gran función, día de playa espectacular, mala función. Y rara vez le pifiábamos a esa ecuación. Ese no saber qué va a pasar, por más de que vos te sepas tu monólogo a la perfección, te genera una adrenalina que es, bueno, yo me tiro en paracaídas. Tengo 2, hay uno que puede fallar y se puede abrir el otro, pero hay una chance que los 2 no se abran, ¿no? Bueno, es una comparación capaz un tanto extrema, pero es eso lo que pasa, y es lindo jugar con esa adrenalina que te va corriendo, y cuando empieza a salir bien, nada, te empezás como a envalentonar y ahí se genera algo muy lindo también, que es la retroalimentación. El público te devuelve y vos Claro. ¿Viste? Cuando ves un partido de tenis que se está matando a raquetazos, no estoy hablando de Ritondo, chicos, y la pelota va y viene, bueno, es una maravilla. O sea, a mí me gusta convivir con eso. Estás cagado en las patas, pero después un poco voy a buscar eso. Es como el que va a ver una película de terror y vos decís, ¿para qué vas a ver esto? Y un poco busco asustarme. Bueno, acá lo mismo. El siestero de los sábados. Fuera de contexto. Ser de River me es indiferente, pues prefiero ser antibostero, anticuervo, antes que quemero, no de Racing, anti-independiente. Yo soy anti-cuarentena, y ante todo lo que sea. Yo soy anti-cuarentena. Anticonstitucionales que prohíban irme afuera. Quiero libertad en mi Argentina para transitar por cualquier lado y prender el fuego del asado junto a los tanques de gasolina. Quiero andar a 1000 de contramano
camino por cualquier carril de la autopista, y a pesar de ser antiestatista, si rompo algo que pague el Estado, yo soy anti-cuarentena, anti-papa y anti los que lo veneran. Yo soy anti-cuarentena, y me cuido con lo que los burros por la tele recomiendan. Por supuesto soy antivacuna, antiquísimo, terraplanista, antimédicos y anestesista, sobre todo si vienen de Cuba. Yo soy anticomunista, antipueblo y antes antiperonista. Yo soy anti-cuarentena, antipatria y anti todo lo que sea. Como antídoto contra los zurdos, ya me armé una negra y larga lista para darle a quien borré del mundo a esas lacras bolches socialistas. En política nunca me meto, odio a los que luchan y militan, hablo de apartheid, tortura y gueto, y hago pop con negros y semitas. Yo soy nazi, pero bien no lo sabía. Es re fácil, ni siquiera es culpa mía, pobre pibe. Yo soy anti-cuarentena, antipatria y anti todo lo que sea. Yo anduve siempre en amores que me van a hablar a mí de amor. Lo antinatural me da temblores. La señora debe amar a su señor. Yo soy anti-cuarentena, anti-LGTB, digamos puto y tortilleras. Yo soy anti-cuarentena, anti-amores y anti todos los que se quieran. Yo soy anti todo, soy anti-estatista, anti-Boca, anti-River, anti-el verde excursionistas, anti-papa, anti-cantrista, anti-Galileo, soy terraplanista, anti-trolos, anti-troncos, antipático, antiséptico, antimonio, antipástico, antirrábico, anti-ayer. Cualquier anti me define y también me identifica. Yo soy anti-kirchnerista por si no lo supo ver. Yo soy anti-cuarentena, anti todo lo que sea. Yo soy anti-cuarentena y anti todo lo que sea. Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Hacía meses que no veía a mis nietos, a mis hijos. Ahora voy a poder tener una pequeña oportunidad. Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Hola, yo soy Juan, de Argentina también, y también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Pero ahora voy a contestar. Yo quería... Fuera de contexto. El privilegio de la charla. Estás en el Destape Radio, estás escuchando Fuera de Contexto. Estamos conversando con Gustavo Berger, un rubio peronista. Ahora hacemos un paréntesis en la charla con el rubio para agradecer a quienes hacen posible cada sábado que Fuera de Contexto salga al aire en el Destape Radio. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras del Sindicato Argentino de Docentes Privados. SADOC Capital ratifica la continuidad pedagógica por medios virtuales a través de la retención de tareas presenciales hasta el 21 de mayo. Y siguen exigiendo que la virtualidad funcione como una exigencia humanitaria.
Así es, los docentes privados nucleados en SADOP Capital ratifican la continuidad pedagógica por medios virtuales, están exigiendo además que nos sumemos, que acompañemos estas medidas de fuerza, ya que de las autoridades educativas porteñas no se puede esperar nada. Frente a un nuevo decreto nacional, eligen incumplirlo, desviar discusiones y presionar a las escuelas para que fuercen a los trabajadores, estudiantes y familias a poner en riesgo la salud. A esto, además, hay que sumarle el deficiente plan de vacunación de las autoridades sanitarias porteñas, que está muy lejos de lo que resolvió el Consejo Federal de Educación. Es mínimo, dicen los compañeros y compañeras de SADOP, el porcentaje de trabajadores de nuestras escuelas que están vacunados. Como siempre, SADOP Capital señala que la educación es un hecho comunitario y en ese sentido solicita a las familias que sigan priorizando el cuidado de la salud de sus hijos e hijas, porque la asistencia a las escuelas no es obligatoria. En este contexto de alarma sanitaria nos cuidamos entre todos y todas. SADOP Capital ratifica así su compromiso por la vida y la salud de las comunidades educativas. Dicen también que van a seguir denunciando al Ministerio de Trabajo Nacional a las escuelas que no cumplen la ley y que obliguen a los trabajadores a la presencialidad. Le mandamos un cálido abrazo a los compañeros y compañeras de SADOP Capital y también agradecemos al municipio de Morón, el municipio que más vacunó en el conurbano bonaerense y que además esta semana entregó becas para el deporte y la cultura a familias del distrito, a unas 320 familias que recibieron el beneficio que va a permitir que chicos y chicas puedan realizar actividades deportivas o culturales en clubes y sociedades de fomento del partido de Morón. Así es, el intendente de Morón, Lucas Gui, realizó la entrega de becas para el deporte y la cultura a chicos y chicas de 6 a 18 años y personas con discapacidad sin límite de edad, con el fin de que puedan realizar actividades deportivas o culturales, como decíamos, y así contribuir al desarrollo de los clubes y sociedades de fomento de este vasto distrito bonaerense. Unas 320 familias, decíamos, recibieron este beneficio que consta de 2.000 pesos mensuales durante 10 meses al año, que van a permitir costear la cuota de una actividad deportiva o cultural en clubes o sociedades de fomento de Morón. En caso de que haya un excedente, podrá ser utilizado para viáticos o gastos de las o los beneficiarios relacionados a la actividad practicada. Las sociedades de fomento Santa Laura, San Francisco, 5 de junio, el Club Brisas con fútbol infantil, Las Águilas, proyecto comunitario de práctica de béisbol en barrio Carlos Gardel, y la Sociedad de Fomento Barrio San Juan, que ofrece patín, fútbol y talleres con personas discapacitadas, son algunas de las instituciones que participan en esta modalidad de becas. Fuerte abrazo entonces también a los compañeros y compañeras de Morón. Seguimos, ¿te parece, Emma, en la entrevista con el Rubio? Seguimos con Gustavo, que está divertidísima la charla, divertida y profunda al mismo tiempo, como los shows de El Rubio. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Fuera de contexto, aquí en el Destape Radio estamos disfrutando de una conversación con el compañero Gustavo Berger, un rubio peronista. Gustavo, algunas de las respuestas a esta pregunta que te queremos hacer ahora están en tu espectáculo, pero para la audiencia y para quienes hace tiempo que no te ven en los escenarios porque hace mucho que no hay espectáculos presenciales, queríamos preguntarte acerca de las circunstancias en que te hiciste peronista, porque siempre contás que te criaste en Olivos y con una familia no muy afín. No, para nada afín. De hecho, vos, Emanuel, lo sabés, yo ahora estoy viviendo en la casa que era de mi abuelo y está llena de libros de Alvear y de Irigoyen. Que justo se me había caído una repisa y puse 4 libros de Alvear abajo y quedó. Así que
creo que por primera vez el radicalismo sirvió para algo. Yo no confiaría mucho en la estabilidad de la repisa. No, claro. No llega a los 4 años. Hay un libro de Duhalde que se está cayendo encima así de costado. Pero no le apoye un helicóptero. Perdón. No, por las dudas. Esto es lo que pasa cuando hacemos radio con Emanuel. Sí, nos cebamos y después no podemos parar de reír. Y eso que no estoy tomando vino, que es lo que habitualmente hacemos con Emanuel cuando hacemos radio o estos encuentros virtuales que también hemos tenido. Bueno, me preguntabas de cómo llegó a serme peronista. El camino fue lento y doloroso. Primero porque mi familia me mandaba a una escuela privada, a la Goethe-Schule de San Isidro, una escuela alemana. Mi vieja era docente y quiero aclarar que jamás fuimos una familia pudiente, éramos una familia de clase media, donde, bueno, yo creo que a veces se aspiraba más de lo que se podía, típica clase media que quiere cagar más alto que el culo. Pero la ventaja de que mi vieja sea docente de esa escuela hacía que pudiéramos estar becados en un gran porcentaje. Entonces nos mandaban a una escuela, lo cual me hizo pasarla muy mal, porque pensé que nosotros éramos 4 hermanos varones que dormíamos en una sola habitación en 2 camas cuchetas. Vivíamos 6 en 3 ambientes. No voy a decir hacinamiento, pero era lo justo para vivir cuando uno es chico. Convivía con pibes que tenían caserones, mansiones en las lomas de San Isidro, un cuarto para cada pibe, una empleada doméstica a cargo de cada pibe. Claramente no pertenecía a ese mundo. Pero bueno, decidí a mandarme ahí. De ahí me echaron. Acá hay una parte que yo no cuento en el espectáculo en función de la narrativa, pero acá sí lo puedo contar. De ahí me echan por disperso. ¿Cómo que te echan por disperso? Sí, yo tenía, y calculo que sigo teniendo, síndrome de déficit de atención con hiperactividad, que es lo mismo que le diagnosticaron a mi hijo ahora. Lo loco es que cuando cuento esto, mi vieja me dice, lo mismo que te dijeron que tenías vos, pero te mandaron una pastilla y como te hiciste pis la primera noche, te la dejé de dar. Fin. Y yo sufriendo, claro, mi vieja decidió por el psiquiatra. Una genia. Y así sufrí toda mi infancia, pero bueno, yo me distraía fácil y en esa escuela distraerse no era una opción. Entonces me mandaron a una escuela ya más popu, alemana, pero era como alemana clase B, alemana del barrio, la escuelita claro, sí, un poco más plebeya. Y con los 90, acá llega algo que yo siempre digo, yo soy peronista gracias a Menem, y después digo, déjenme explicarlo. Con los 90 echan a mi viejo del laburo, mi vieja pierde el laburo en esa escuela privada, empieza a laburar en escuelas públicas, pero cuando salís del sector privado y empezás a ser docente en escuelas públicas, empezás con un puntaje súper bajo y a correr de atrás y a agarrar un carguito, una suplencia, un no sé qué. Bueno, no había más plata para escuela privada. Así que el secundario tuvo que ser sí o sí en escuela pública, y ahí llega el centro de estudiantes. Digo, si no hubiese pasado el menemismo, mi viejo no hubiese perdido el laburo, yo no sé si hubiese entrado en el 95 a la escuela pública, que es lo que en definitiva creo que me trajo hasta acá. Y el centro de estudiantes pasa pidiendo delegados y yo, sin saber muy bien de qué se trataba, levanté la mano y terminé siendo delegado del curso. De un centro de estudiantes manejado por el Partido Obrero. O sea, yo pasé de la Goethe-Schule al Partido Obrero en 5 minutos en la escuela pública, que es lo que cuento en el show, y había una inquietud por lo social. Finalmente lo que termina de convertirme en peronista es trabajar con Ignacio Copani. Claro. Digo, que medio tiene una figura paternal hacia mí, porque tenemos un vínculo muy lindo con él, es una amistad con mucha protección de su parte. Y cuando uno tiene inquietudes sociales, yo hacía un chiste allá lejos hace tiempo de que el Partido Obrero eran como las divisiones inferiores del peronismo. Como que te formaban para lo que después venía. Después, si estabas para jugar en primera, tenías que hacerte peronista sí o sí. Y bueno, estando al lado de Ignacio, no me quedó otra que hacerme peronista. Aprovechamos y le mandamos un fuerte abrazo a Ignacio, querido compañero, militante todoterreno y un artista de la hostia, así que un fuerte abrazo para Nacho Copani. Obviamente, se lo mandamos. Y decí lo que tenés ganas de decir, Luis, porque todos lo sabemos. Decilo. Gallina, como toda persona de bien, riverplatense, un tipo que sabe elegir futbolísticamente. Acá el hombre está entusiasmado porque es de Vélez y Vélez está muy bien. Vélez viene muy bien. Yo recuerdo, tengo una linda anécdota con eso, con River, Vélez y Copani. Vas a ver cómo se emparenta. Vamos a tocar Uruguay. Y Seba Domínguez, que había jugado en Vélez y después
también jugó mucho tiempo en River y muy bien, estaba jugando en Nacional. Yo estaba re caliente porque había un mito entre los jugadores de Vélez, entre los hinchas de Vélez, de que Seba Domínguez había estado en un equipo que vendió un empate para que Racing salga campeón. Ese es el mito. Entonces, que los jugadores se cagaron a trompadas, nunca vamos a ver si es verdad, pero el mito decía que los jugadores se habían cagado a trompadas porque un grupo quería arreglar el empate y otro grupo no. Entre los que arreglaban, supuestamente, estaba Seba Domínguez. Entonces yo empecé, no, ese traidor, porque no sé qué, arregló el partido, pa. Estamos en el teatro, y cae Seba Domínguez a saludar a los camarines. No. Al día siguiente que yo había dicho, ese traidor, que no sé qué, y Copani dice, acá este es hincha de Vélez, y me pelotudeaba Ignacio. Y yo, ay, Seba, te admiro mucho, ¿cómo grites tus goles? Me comí los mocos como el mejor. Muy bueno. Bueno, hablábamos de estos inicios en el periodismo, y viste que la amplitud del movimiento es grande, y cada uno muchas veces tiene una definición, una manera de pensarlo, el peronismo. ¿Cómo lo pensás vos? ¿Cuál es la definición que más se ajusta a la manera en que lo concibís? Depende cómo me levante, depende el día. Es muy peronista eso. Es que esto es muy peronista. Eso es absolutamente, a veces doctrinario a full y a veces entendiendo que han pasado una cantidad de años enormes y que tenemos que tomar las banderas que levantó el peronismo en su momento, del 45 en adelante, pero entendiendo que hemos cambiado de siglo y que algunas cosas se tienen que ayornar porque había cosas que eran propias de la época. Yo me peleo mucho con los hiperdoctrinarios. Nos dicen, no, porque Evita estaba en contra del aborto. Y dicen, bueno, y yo digo, está bien, los 50 se podía entender. Hoy me parece que tenemos que tomar esa idea de justicia social y entender que él, en su momento, lo que termina siendo la legalización del aborto, forma parte de nuevos derechos que tenemos que ir conquistando, ¿no? Que en este caso conquistan las compañeras. Y así con un montón de temas. A mí me parece que lo mejor que hay, no hay forma de no ser peronista. Me parece, si uno va por el camino de lo social y te interesa el progreso de tu vecino, la respuesta siempre fue el peronismo. Siempre hubo movida social ascendente con el peronismo. Entonces yo muchas veces jodo incluso a compañeros diciéndoles que se creen más de izquierda o librepensadores. No, vos sos peronista y no lo sabés. Siempre hago ese chiste, porque en realidad lo que estás diciendo es peronismo puro. Que no te quieras identificar, claro. Pero me parece que eso, yo vivo el peronismo como un gran constructor de derechos, como un movimiento con una capacidad de reinventarse tremenda, porque no se explica, no sé si hay registro al mundo de un movimiento que se haya sostenido tanto tiempo vigente, y bueno, y desde ahí trato de construir desde el humor, ¿no? Pero sí, te digo, depende del día, y eso es muy peronista. A veces me levanto más peronista de Perón y a veces más peronista de Alberto. ¿Cuáles hechos políticos dirías vos que fueron consolidando tu identidad peronista? Qué preguntas serias me haces, Peroncho. Y bueno, estamos en el momento estamos serio. Está fuera de contexto. Si querés te pregunto por qué nos reímos los tres cuando dijiste peronista de Alberto. Bueno, pues está bien. Elegí vos qué pregunta querés. No, te respondo. Entonces repetime la pregunta para que después no me hagan una captura de audio y... Claro, la pregunta es, ¿qué hechos políticos considerás vos que consolidaron tu identidad peronista? Sin lugar a dudas, la 125 fue la primera. Fue la primera vez que yo sentí la necesidad de tomar partido. Y es donde, a ver, no sé, estoy tratando como de formularlo porque se me viene a la cabeza. Digo, es la primera vez que me peleé con alguien por política, en la 125. Claro. ¿No? Yo voté a Néstor de casualidad, y esto también, y siempre va a volver y va a ser recurrente que yo nombre a Copani, porque Copani tuvo que ver mucho en decisiones importantes. Yo iba a votar a Carrió en el 2003, porque Carrió parecía progre, era copada, parecía que tenía todos los patitos en fila, o capaz los tenía y después descarrió. Se descarrió.
Pero Ignacio me agarra y me convence a votar por Néstor. Estaba como ese miedo de que López Murphy entre atrás de Menem, y me llenó la cabeza, me habló, me acuerdo, 2 semanas. Era mi primera elección a presidente. Yo voté por primera vez en las legislativas del 2001, que fue el famoso voto bronca, donde metían un salame o un forro usado adentro del sobre. Y ahí voté por el Partido Humanista, que después se sumó al Frente para la Victoria. Así que técnicamente toda mi vida voté el kirchnerismo. Aún antes de que existiera. Aún antes de que exista el kirchnerismo, yo ya había votado el kirchnerismo. Y la 125, yo recuerdo, yo salía con una chica de Santa Teresita y me acuerdo de tener discusiones con su familia de pueblo, que miraba TN todo el día. Y ya ahí, mirá qué loco, yo pensaba cómo, ya en ese momento a mí me preocupaba cómo TN le formaba la cabeza a la gente, porque sus parientes no querían venir a visitarnos a Buenos Aires, porque Buenos Aires te podía matar en cualquier esquina. Aún antes de que exista el conflicto de la 125. Y nosotros le decíamos, che, no, loco, nosotros vivimos en Buenos Aires. Salimos a la calle, vamos al supermercado, vamos, no están todo armados, no es el lejano oeste. Pero ellos, desde su percepción de pueblo de la costa, que en invierno tiene 30.000 habitantes, no querían pisar la capital por ese motivo. Y a mí, me acuerdo siempre de eso, de decir, che, ¿cómo los medios le formatean la cabeza a la gente? Cuando, bueno, si le formateaban la cabeza así, imagínate con la 125, imagínate lo que era llegar a esa casa y escuchar que puteaban a Cristina, ver una cadena nacional, ponerme a verla y que mi ex suegro me diga, bueno, vos miralo y después explícame qué dice. Dice, che, pero si vos no te quedás a escuchar, ¿por qué la vas a criticar después? Claro. Entonces creo que la 125 sin lugar a dudas marcó mi pertenencia hacia el peronismo. Después la muerte de Néstor fue la primera gran pérdida que me dio la política. Formado en una familia donde la política era mala palabra, llorar por la pérdida de un ser tan querido, que yo sentía que se había muerto mi viejo, o incluso, capaz hasta suena fuerte decir, digo, capaz lloré más de lo que voy a llorar cuando se muera mi viejo. Lo sentía muy cercano. De hecho, tengo un par de anécdotas muy cercanas a Néstor. No tengo ninguna foto, pero tengo anécdotas muy divertidas. ¿Y quién se incluye en esa anécdota? Copani. Ignacio Copani. Sí. Néstor era fanático de Ignacio. Entonces, bueno, cuando estamos en el conflicto de la 125 se hace un gran acto para bancar a Cristina. Y vamos a Plaza de Mayo. 3 artistas nada más se subieron a ese escenario. Acá también hablando un poco de las ingratitudes que a veces tiene el movimiento. Esos 3 artistas fueron Dolina, el Negro Fontova y Copani. Cuando fue el acto del Bicentenario, no habían llamado ni a Copani ni al Negro Fontova para tocar. Se armó un revuelo bárbaro que después se subsanó muy a último momento. Pero bueno, en ese acto se acerca Néstor, Copani le dice, ¿cómo estás? Yo soy testigo de esto. La mirada de Néstor clavada en el piso. ¿Y qué querés que te diga, Ignacio? Estoy muy cansado, son muchos días, estoy devastado, estoy preocupado, creo que por más que le pongamos fuerza hemos entrado en una espiral sin retorno y esto ya no tiene vuelta atrás. Palabras más, palabras menos, lo que dice Néstor. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Ignacio le dice, pero Néstor, vos mirá lo que es esta plaza, acá hay 100.000 personas bancándolos, no vamos a dejar que esto se caiga. Néstor levanta la cabeza, mira a la gente y dice, esto, no, yo te estoy hablando de Racing, que no estamos por jugar la promoción. Y yo, que era el Racing de Caruso Lombardi, yo decía, no podés hacer un chiste en este momento, el país se prende fuego y Néstor se permitió hacer una pausa y nos hizo entrar como caballos, que menos mal también fue porque cuando dice esas primeras palabras, con Ignacio decíamos, este tipo está hablando que van a renunciar pasado mañana. Claro. Y el chiste de Racing fue aflojar tensiones de una forma hermosa. Qué buena historia. Qué buena historia. No, una más. No, tengo varias. Hay una que me la llevo muy guardada, que es una federación de box en La Matanza, que era un acto de las elecciones del 2008 de Néstor candidato a diputado. ¿2008 fue? Sí. Bueno, la legislativa donde Néstor va 2009. 2009. Bueno, hay un acto en la Federación de Box en La Matanza y ahí tengo 2 anécdotas. Nosotros estábamos esperando que llegue la comitiva, baja el helicóptero con Cristina y con Néstor en una cancha de fútbol que estaba del lado de enfrente. Estaban todos los ministros,
estaba Scioli, que era gobernador, era un acto grande, y entonces se sube una camioneta que hacía que Cristina y Néstor hagan un recorrido de 70 metros desde la cancha de fútbol, cruzando una calle hasta la puerta de esa federación de box. En esos 70 metros en un momento perdemos de vista la camioneta y lo siguiente que vemos es la camioneta entrando entre la gente y una persona abriendo paso a la gente haciéndole señas a la camioneta para que avance. Néstor se había bajado a la camioneta y le iba abriendo y decía como, vení, avanzá, córranse, como cual trapito Néstor haciendo eso. Y lo que me llevo de ese acto fue algo que vi después. Iban subiendo los ministros, Cristina subía última, y en un momento lo vi muy furtivamente, los vi tener un acto cariñoso, un gesto cariñoso, un mimo de él hacia ella, y era la época que todo el mundo venía, los que eran gorilas te decían, porque vos sabés que no cogen, ¿no? Que no se quieren, que es todo una cosa arreglada. Y yo vi una cosa tan cariñosa entre ellos, vi un gesto y vi una caricia, vi una ternura, que a mí no me lo van a contar porque lo acabo de ver. Entonces, eso también me lo guardo de las veces que pude conocer a Néstor, un tipo que siempre tenía registro del otro. Eso también me llamaba mucho la atención, porque el famoso era Copani ahí, y yo era un asistente. Y me acuerdo que una vez llega, era despampanante. Un día en un acto se le arrodilló y le empezó a hacer reverencia a Copani, rodilla en tierra, y la gente mirándolo. Y yo pensaba, había tanto referente de básica que no te saludaba, que estoy hablando como asistente, no como rubio peronista. Claro. Y Néstor, me acuerdo que hace todo ese acto, levanta la mirada y nos ve a Javier, que era el sonidista de Copani, y a mí, da un paso y nos saluda. Muchachos, ¿cómo les va? Néstor. Sí, no te presentes, pero tenía registro que había otra persona y sentía la necesidad de ir a saludarte. Sí, y tenía la necesidad de ir a saludarte, y eso siempre me llamó la atención. Cuando muchas veces a los técnicos no dejaban ni choripán en algunas básicas donde íbamos a actuar. Se iba el artista y los que nos quedábamos desarmando parecía como que no existíamos, ¿no? Y eso de Néstor siempre me llamó mucho la atención. Y tuve la fortuna de estar ahí en primera persona y no tengo ninguna foto. Todas esas fotos están en mi cabeza. Bueno, pero es el lugar donde tienen que estar también, ¿no? Sí. Qué lindas historias, porque además nos hacen ver a una persona en acción tan viva, ¿no? Que es como el recuerdo que está todo el tiempo presente de Néstor, ¿no? Porque todo el mundo lo está recordando en estas cosas. Más allá de sus actos de gobierno, vieron que cada vez que la gente habla de Néstor, habla como de estas cosas que son quizás más pequeñas, pero son las que hacían que tuviera la dimensión que tuvo, ¿no? Pero porque lo sentías cerca. Claro. Era la primera vez que vos sentías que tenías un presidente al que podías acudir si tenías un problema. Y en esa línea, después me fui enterando de otras cosas. Decir, un pibe, nieto recuperado, que vivía con sus apropiadores, me dice, no, ¿sabés cómo zafo? Porque yo le doy una carta a Néstor en un acto, y a los 2 días Néstor me llama. Entonces decir, Néstor me salva de vivir con mis apropiadores. Y vos decís, bueno, hay alguien que le está haciendo... El tipo le entregó la carta en un acto y alguien le leyó y alguien le dijo a Néstor, Néstor, está pasando esto, y Néstor se ocupó. Fue la primera vez que yo sentí que el gobierno se ocupaba verdaderamente de quienes los habíamos votado y de quienes no. Bueno, no por nada, después pudo continuar Cristina con esas 2 reelecciones y no por nada también sufrió tantos ataques el kirchnerismo. Fuera de contexto. Gastaban simpatía.
admiraba la belleza de sus chicas que excitadas vivaban por orgías, pero yo no encontraba la sonrisa que insensató. Perdóname, es que no fui con mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Nada más que una entrevista. Fuera de contexto. ¿Para qué sirve pensar? Quiero ser un náufrago en el mar. Fuera de contexto. Mucho más que una entrevista. ¿Para qué sirve existir? Quiero ser un oso y dormir. Sarranz, Rodríguez, una invitada y vos. Todes. Fuera de contexto. Quizás ya ni sepan para qué. Después de tanto poner el pecho, llegó el momento de poner el brazo. Me siento muy emocionada después de un año de no poder abrazar a mis nietos, así que a no aflojar y todos a vacunarse. Es hora de vacunarse. Inscribite y descarga la aplicación en vacunatepba.gba.gov.ar. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Arranca la segunda hora aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Estamos conversando con Gustavo Berger. Muchísimas gracias a la enorme cantidad de gente que se ha sumado al hashtag Fuera de Contexto en Twitter. Les recordamos que este programa se repite los domingos a la medianoche y que pueden volver a escuchar esta y todas las entrevistas de Fuera de Contexto en nuestro canal de Spotify, Fuera de Contexto Radio. Así nos buscan y también pueden ver o leer, mejor dicho, la versión escrita que publican los compañeros de la revista Contraeditorial. A quienes le mandamos un fuerte abrazo allí en la revista Contraeditorial, contraeditorial.com. Pueden revisar y leer y repasar las distintas entrevistas que fuimos haciendo en Fuera de Contexto. Esta semana, además, Contraeditorial tiene el segundo número de Rubicón, su suplemento cultural que recomendamos entusiastamente. En este caso, todo el número alrededor de las ciudades escritas sobre cuerpos. Un trabajo muy recomendable a cargo de María Zucarrat y Flavio Rapizardi, que tiene que ver con cómo la ciudad se convierte en un fetiche que en realidad es un espacio en disputa. Compartimos obviamente la expectativa como lectores porque parece que vuelve Contraeditorial a la versión papel, a la edición en papel, vuelve a los kioscos de la ciudad de Buenos Aires y de algunos otros lugares del país. Recuerdo cuando llegaba aquí a Córdoba, cómo me gustaba leer la edición papel de Contraeditorial, así que mucha expectativa y nuestras felicitaciones a los compañeros y compañeras que hacen esta revista imprescindible para el pensamiento nacional. Un fuerte abrazo para todos ellos y ellas. Y también en horas de agradecemos a Ospica, la obra social del personal de la industria de cueros y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, quienes, como contamos, sábado tras sábado se sumó a la campaña de preinscripción a la vacunación contra el COVID-19. Buenos Aires, vacunate. Ospica colocó puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, Exaltación de la Cruz y Florencio Varela para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. Ingresá a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos
Por vos, por tu familia, por todos y todas, vacunate. Es un mensaje de Hospica, la obra social del personal de la industria del cuero y afines. También, como todos los sábados, le agradecemos, enviamos un cálido abrazo a los compañeros y compañeras del municipio de Merlo, que hace posible Fuera de Contexto esté al aire cada semana. Agregamos un saludo más para los compañeros y compañeras de la Asociación de Trabajadores del Estado en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ATE Capital, que también nos da una mano para poder hacer este Fuera de Contexto cada sábado aquí en el Destape Radio. Un Fuera de Contexto que ahora continúa con una hora más de entrevista con un rubio peronista, Gustavo Berger, con quien estamos conversando de diversos temas, del humor, de sus shows, de la militancia, del peronismo, de las redes, de los streaming, de la pandemia, de tantas cosas, en una charla que va de la risa al llanto, a las emociones y que nos lleva a seguir conversando aquí en Fuera de Contexto. Nada más que una entrevista. Mucho más que una entrevista. Estamos en Fuera de Contexto, conversamos con Gustavo Berger, un rubio peronista, en esta tarde, charlando, conversando. Vamos a seguir en la entrevista. Queremos entrar ahora en el terreno del humor político, reflexionar un poco sobre esta disciplina. La pregunta acá es, ¿cómo preferís hacer humor? ¿Con gobiernos con los que estás de acuerdo o con gobiernos con los que no estás de acuerdo? Qué difícil pregunta. Nadie me dijo que me ibas a preguntar esto. ¿Te acordás de esa nota de Macri donde Matías Martín lo empieza a matar a preguntas y dice, pero nunca me dijiste que me ibas a preguntar esto? Y Matías Martín le dice, sos jefe de gobierno de la ciudad, ¿de qué querés que te pregunte? Okay. Yo prefiero hacer humor en cualquier contexto. Creo que disfruto que al pueblo le vaya bien. Y no va tan atado mi éxito porque la primera trastienda fue con Cristina Presidenta y ya me venía yendo bien. Era un gobierno muy cascoteado donde el enemigo claramente y el poder real no estaba en el poder político, siempre estuvo en los grupos económicos y en esos grupos concentrados. Pero no voy a negar que con Macri casi me hago a la casa, ¿no? No lo vamos a dejar de lado. Era esa necesidad de catarsis, porque si nosotros hacíamos catarsis por cómo nos pegaba Clarín, imagínate con Macri de presidente, con Clarín al lado. Fue una fiesta para el humorista político. Siempre te cito, Emanuel, y lo sabés, porque digo que la mejor definición de Macri para el humor político la tenés vos cuando decís Macri para el humorista político es un chino abierto a las 24 horas. Y creo que es nunca encontré no encontré jamás mejor manera de describir lo que significó Macri para los humoristas políticos. Ahora, si tengo que elegir, no voy a anteponer mi beneficio personal antes que el beneficio colectivo. Pero no voy a negar que conocí las cataratas por Macri. Bueno, vos en tus espectáculos son a la gorra. Siempre cuando llegaba a esa instancia también había una explicación sobre ese sistema. ¿Por qué a la gorra? ¿Cuál es el mecanismo que te permite aprovechar el uso de la gorra? ¿Y qué fue lo más raro que te pusieron en la gorra? Voy a empezar por la última pregunta. Sí. Me han dos cosas raras me han puesto. Una. Un poco de miedo, te voy a decir la verdad. No, me han puesto un salamín, cosas así. Pero recuerdo un vale del Club del Trueque que me pareció muy original. Y aparte es un vale posta de los Club del Trueque de 2001, que todavía lo guardo por valor de 5 pesos. Pero el valor es tener eso. Che, en algún momento existió esto. Y que alguien me regalara eso me pareció, es impagable. Claro. Me parece un documento de valor histórico y que yo lo puedo tener, a mí me lo habían contado, pero yo nunca había tenido uno de esos vales en mi mano y ahora lo tengo. Y después una cosa muy loca que es que una vez una vuelta, un tipo me dejó una tarjeta de una gomería
y cuando miro era 3 cuadras de mi casa y justo tenía que cambiar los neumáticos. Así que 2 días después estaba en la comería cambiando las gomas del auto. Y el tipo re feliz. ¿Te fui a ver el fin de semana? Sí, me dejaste tu tarjeta. Sí, pero no pensé que ibas a venir. Es que vivo acá, maestro. Acá, 3 cuadras. Era el lugar al que tenía que venir. Qué bueno. ¿Seguís amigo del Gomero o esa relación se pinchó? Cuac, sí, bueno, está bien, hay que hacer estos chistes. Los juegos de palabras siempre garpan. Cada tanto paso por lo del Gomero, sí. Bien. Sobre todo cuando ando un poco deprimido, así me infla un poquito. Ya que hacemos chistes, boludo. Porque esta nota está como muy seria, ¿viste? Y la gente que es como un parche para el ánimo. Exactamente, claro. No, ¿viste? Salgo un poco más alineado cuando voy a hablar con él. Pero te balancea. No puedo más. No, ¿sabes lo que pasa? Porque la gente dice, uy, Peroncho nos va a entrevistar al rubio peronista, esto va a ser divertidísimo, y nos ponemos profundos, claro. Y la gente después se decepciona. No. También tenemos estos momentos en los que hablamos de los gomeros a quienes les gustan tanto las cámaras como a nosotros. Bueno, basta. No pueden parar, veo que no pueden parar. No, ya tenemos la parte graciosa cubierta. Bueno, basta, dale, Manuel. ¿Sabes qué es lo peor? Que a Manuel se le ocurre más rápido que a mí los chistes. Entonces, este es el momento donde él ya tiró 2 seguidos y yo todavía no se me ocurrió un tercero. No es cordobés, ese tiene el plus del que está ahí en el barrio. Entonces, yo ya en mi cabeza estoy pensando, a ver, el pico, el aire, no sé qué, pero todavía no puedo encontrar el juego de palabras. Y eso me da mucha bronca. Bueno. Rayos, no se te ocurre ningún chiste. No, pero eso es una bicicletería. Estamos hablando de gomas de auto. No, a veces podés ir con la goma. Había un chiste que contaba. Que no siga la presión. Bueno, basta. Me hiciste acordar de un chiste de esos de ayer pasé por tu casa, que contaba cuando empecé a contar chistes, que contaba lo que hoy se le llama chiste de internet, antes se sacaban de libros. Y era ayer pasé por tu casa, me tiraste con una bici. Oh, rayos. Me hiciste acordar de ese chiste. Una boludez, pero. Pero siempre suman esas cositas. Sí, siempre hay que ponerlas. Che, te queríamos preguntar también sobre cómo resolviste el asunto de si reírse o no de determinadas cuestiones para las cuales hay como un cierto límite ético, pero que parece que la política logra correr, ¿no? Lo charlábamos el fin de semana pasado cuando hablábamos con Pedro Rosenblatt. ¿Hay que reírse o no hay que reírse de, por ejemplo, Michetti en silla de ruedas? Hay que reírse de Michetti en silla de ruedas porque Michetti hace política con su silla de ruedas. Entonces, al hablar de la silla de ruedas de Michetti, estás hablando de su forma de construir política. Tuve una discusión muy larga porque en una función con vos, Emanuel, me reputearon al día siguiente. ¿No? ¿Vos recordás eso? No, capaz o jamás te lo conté. Una de primos políticos, sí. Fue una persona en silla de ruedas en Estudio Teater y me mandó un mensaje indignado diciéndome, yo tengo silla de ruedas y no puedo creer que te hayas reído de la silla de ruedas de Michetti. Y yo le explicaba, le digo, Michetti hace política con su silla de ruedas, entonces por eso hago referencia. Lo cual es muy loco porque esa persona se ofendió y meses después vino una persona en silla de ruedas y me dijo, qué buena la parte de Michetti, hay que hacer la mierda esa renga hija de puta. Así, de una, el tipo en silla de ruedas. Entonces, bueno, yo creo que el tema de los límites juega un poco ahí la sensibilidad del espectador. Y yo trato de ser muy consecuente con lo que me causa gracia a mí. Yo a veces pienso que si me causa gracia a mí, le va a causar gracia al público. Y si a algún espectador no le causa gracia, está en todo su derecho de seguir camino a buscar humores que lo convenzan y que no lo escandalicen. Porque si tuviéramos que darle pelota a lo que piensa cada espectador, el espectáculo no existiría. Porque para algunos no te puedes reír de Alberto, para otros no te puedes reír de Cristina, para otros no te puedes reír de los negros peronistas. Una vez terminé un show, yo hacía una comparación entre Perón y Jesús, que hacía referencia al día que Perón echó o no de la Plaza de los Montos, que esas cosas no se discuten arriba en el escenario. Bueno, si uno le tiene que hacer caso a lo que piensa cada espectador, claro, no puedes hacer humor. Yo creo que se puede hacer humor con todo. Que el límite te lo pone el público, o bueno, vos tenés un lugar hasta el que puedes llegar, pero si uno quiere explorar, eso sí, hay que abordarlo a fondo. Si como decía Néstor, hay que embarrarse. Si te metes en ese tema,
tenés que seguir ese tema al fondo y te la tenés que defender. Lo que me pasó muchas veces, por inexperiencia, en mis primeros años de comediante, es tirar poco convencido un chiste. Porque, a ver si se ofenden. Y ese a ver si se ofenden es lo que hace que efectivamente se ofendan. Claro. Porque si el público no te ve convencido a vos de lo que estás contando, no lo vas a convencer de que eso es gracioso. Yo hago un chiste, y Emanuel lo conoce, es una animalada, un chiste que hago sobre Bolivia, que si vos lo pensás es una animalada, y lo pude hacer 4 o 5 veces en vivo en las pocas funciones presenciales que hice, y saca aplausos, y la gente se descostilla. Pues si acabo de decir algo que es absolutamente, es políticamente incorrectísimo, y la gente aplaude. Entonces, ¿por qué? Porque no te estás riendo, estás contando otra cosa por detrás, no te estás riendo de la víctima. Que me parece que ahí también está un poco el kit de la cuestión. Así que yo creo que hay que hacer humor con todo. No sé vos qué piensan ustedes, si me quieren cuestionar. ¿Y tenés algún método para crear chistes, digamos, apelás a una rutina o más bien a lo que vaya surgiendo a la hora de ir escribiendo los chistes? En el último tiempo perdí un poco la rutina. Al principio era más metódico. También me fue pasando algo, esto lo charlaba el otro día con otro colega stand-upero y comunicador, que es Federico Simonetti, que me decía, lo que pasa, vos, Gustavo, actuás, producís, te armás la gira, no podés armarte metódicamente un sistema de escritura. Claro. Lo que me pasaba muchas veces, y me fue pasando, es que actuaba tanto que si se me ocurría algo gracioso, lo colaba en el show. Y lo probaba 3-4 veces. Si funcionaba, quedaba. Y eso que quedaba le daba paso que algo que ya venía haciendo hace algunos años se fuera del espectáculo. Y sin darme cuenta, renovaba el espectáculo casi en un 50% todos los años, sin sentarme a escribir un espectáculo nuevo. Claro. Me hizo acordar, salvando las distancias, algo que me sorprendió mucho en una nota de Ginóbili, que dice, nosotros en la NBA no entrenamos. Y el periodista dice, ¿pero cómo no entrenan? Radagast le hace la nota, y Rada le dice, ¿cómo que no entrenan? Y no, si nosotros hacemos pretemporada, pero después jugamos un partido cada 2 días. Claro. No existe mal entrenamiento, el entrenamiento es jugar cada 2 días. Y pasaba lo mismo en mi forma de escribir. Actuaba de miércoles a domingo muchas veces, 2 funciones los sábados, 2 funciones los viernes. He llegado a hacer 8 funciones semanales. Y entonces la rutina de escribir la perdí un poco, y ahora estoy queriendo recuperarla con la pandemia porque mucho material me quedó viejo y ahora sí me tengo que sentar a escribir material y a no saber si va a funcionar, que eso es lo que más miedo te da. Antes, en 1 hora y media de show, que vos tires 3 chistes nuevos y salgan mal, no pasaba nada. Claro. Pero ahora voy con una batería de chistes nuevos a los shows o a los streaming que nunca se probaron en público. Entonces no tengo forma de acomodarlos, y otra vez, esa adrenalina del principio que te hace temblar las patas. ¿Otras cosas en las que quieras compararte con Ginóbili? Bueno, él también nació en un lugar gorila, porque de Bahía Blanca. Exactamente. No, bueno. Hay muchos puntos en común, entre más de los que suponemos, me parece. Bueno, hace un rato conté un chiste de aro. No, tremendo. ¿Cómo se nota que no tenés red? No, claro. Ese quedó medio forzado, Peroncho, te lo voy a decir, pero... Sí, bueno, pero suma. No será un doble, pero sí. Pero bueno, por lo menos están todas mis fichas sobre el tablero. Es una mezcla entre Ginóbili y Kasparov ahí. Ahora podemos hacer chistes de ajedrez, caballo, torre, alfil, te los regalo. El peronismo, blanco sobre negro, bueno, en fin. Hay un montón para hacer. Che, sobre todo porque tanto en el peronismo actual como en el ajedrez la pieza más importante es la dama. Bueno. Gustavo, ¿por qué no hay buenos humoristas del otro lado de la grieta? Porque están llenos de odio. Y me parece que lo que nosotros nos mueve a hacer esto es el amor, y es, ya me volví como muy Hoyo o muy Néstor cuando dijo, nosotros somos el partido del amor. Pero creo que nosotros defendemos convincentemente una idea. Estamos convencidos de lo que defendemos. Del otro lado, la antipolítica se opone, entonces es muy difícil sostener un discurso político si no crees en la política. Caes en lo mismo de siempre. Los políticos son todos chorros, la corrupción,
me parece que ese es lo fundamental de por qué no hay buenos humoristas políticos del otro lado de la grieta. Porque incluso hay chistes que a mí me hacen reír. Yo he escuchado chistes gorilas que me han hecho reír porque están bien construidos. Pero no hay uno que lo pueda sostener. Me acuerdo cuando murió Néstor, así como que te conté lo que lloré, me reí mucho cuando leí un chiste que decía: seguro el INDEC, la salud de Néstor estaría levemente desmejorada. Y era el momento donde el INDEC se lo cuestionaba mucho y dije, este chiste está bien construido. A mí no me gusta, pero no puedo dejar de reconocer que está bien hecho. Pero me parece que es lo que te dije hace un ratito. Si esto es artístico y el arte te lo mueve la pasión y lo mueve el amor por lo que haces. Y cuando vos construís desde el odio, es muy difícil ser efectivo como comediante. ¿Cuál rescatarías entre los humoristas de derecha? ¿Cuáles te parece que te gustaría al menos traerlos un ratito para este lado a ver si los convencemos? No, mira, algo que me pasaba, pero vos fijate que eran de derecha, ahora ya el grupo ha cambiado mucho, pero Lelutier, que siempre los admiré, eran súper gorilas, o una gran parte de sus integrantes. Pero su humor no pasaba por hacer humor político. Claro. Entonces, ¿humoristas políticos para traerlos para acá? No, dejarlos a todos allá. No, ¿para qué queremos más? ¿Para competir? Ya somos un montón ya cada vez somos más. No, gracias. Yo, aparte, te tenés que hacer amigos, los tenés que conocer, ¿viste? Yo con vos ya tengo una relación. Darle la bienvenida a otra persona, no. Fuera de contexto.
Para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece. Vos también, Pazman, vos también la tenés adentro. Fuera de contexto. El golazo del sábado. Seguimos conversando con Gustavo Berger aquí en Fuera de Contexto, en el Destape Radio. Y en este último bloque vamos a hablar un poco, bueno, de esto que generó la pandemia, que suspendió, como decíamos, por un tiempo los shows presenciales, e impulsó también nuevas plataformas. Vos al toque incursionaste en cuestiones de streaming. ¿Cómo fue y eso? Y así me fue. Contanos eso. Fue un sufrimiento. Hicimos un streaming con Pablo Picotto a los 3 días que empezó la pandemia. Al toque. Y no sabíamos hacer streaming. Fue, creo, una de las veces que más sufrí en mi vida. Porque un minuto antes de salir, yo no lo escuchaba a Pablo no me escuchaba a mí. No conocíamos plataformas. Entonces yo aprendí a usar el OBS y lo levantaba él por el Skype. Pero el Skype de su computadora no estaba actualizado y se conectó con el celular. Y empezó a haber eco y un delay que no nos permitía hablar. Y fue espantoso. Así todo, en un momento había 3.000 personas conectadas. Imagínate la necesidad que había de descargar en algún lado. Mucha gente nos puteó diciendo que los habíamos estafado. Y yo dije, ¿por qué te estafé si te estoy pasando la gorra? De última no me pongas la gorra. Es que yo puse antes pensando que iba a estar bueno. Bueno, jodete, ¿qué querés que le haga? Ya vamos a mejorar. Y sí, entendí que iba por acá y de hecho monté una empresa de streaming para ayudar a otros artistas, a montar sus espectáculos. Entonces hay una estructura que ahora también me permitió vivir un poco en la pandemia, como un rebusque, que es streamear charlas ahora, o de todo, charlas de científicos, de médicos que dan... Es muy hermoso streamear charlas de médicos porque ellos no tienen sentido del asco. Y no te avisan, te dicen, pasá este video, y en el video aparece un bebé abierto al medio con tubitos conectados, y vos decís, che, avísame que vas a pasar esto. Yo tengo que estar emocionalmente preparado para el otro día. Bueno, nada, veo cosas. El presidente de esa asociación me dice, ya deberías estar acostumbrado a esta altura a ver estas cosas. No voy a estar nunca acostumbrado. Me estaba llevando un brownie a la boca y una médica dice, hicimos investigaciones en cadáveres. No, pero escuchame. Pero bueno, incursionar en el streaming fue entender que las reglas del juego habían cambiado y tratar de ayornarnos un poco a eso. Había 2 opciones, o llorar en posición fetal hasta que la pandemia termine, o activar. Bueno, hice las 2 cosas. Activé, lloré, etcétera. Y fuiste uno de los que impuso una modalidad que ahora se repite muchísimo, y lo retomo porque había quedado sin responder, porque nos fuimos por las ramas, nos fuimos por las gomas, en realidad. Sí. Pero, bueno, ahora estás trabajando con la modalidad de gorra virtual, sí. que yo también la incorporé para los noticieros, para el Peroncho Delivery, para los espectáculos. Y es otra vez, bueno, preguntarte esto que te había preguntado Luis y que quedó sin responder sobre el espíritu de la gorra. ¿Por qué la elección por ese método y no la entrada paga, digamos? Bueno, qué bueno que lo retomaste, porque yo también venía pensando toda la nota, me salté esa pregunta, y ¿dónde los meto? Le voy a decir, me quedó por responder esto. Gracias por retomar la pregunta, Manuel. Hablando de gomas, hablemos de la... El tipo empezó a contar chiste otra vez. Me hace acordar de ese chiste de Rabinovich que decía, porque la gente dice que se va por las ramas. Hablando de ramas, ¿no? Bueno, la gorra. Cuando creo un rubio peronista, lo primero que tenía que eliminar era esa barrera que impida que el público entre. Yo sabía que era un pibe joven, haciendo una propuesta nueva, no había humor político, menos había humor político compañero. Yo quería que la gente viera lo que yo tenía para dar.
la manera de evitar o de lograr que más gente entrara era pasando la gorra. Che, no te preocupes, no te voy a cobrar una entrada. Vos vení y mirá lo que hago. A la salida lo charlamos. Tuvo que ver un poco con eso. Yo creo que si hubiese cobrado entrada el primer día, no hubiese pasado lo que pasó, porque un poco lo que se empezó a correr era la bola, che, andá a verlo, total no perdés nada, esa la gorra. Claro. Con el tiempo me fui dando cuenta que la gorra me servía, que en una época en que todos los artistas hacían 2x1 para llenar sus salas, cuando hago mi cuenta yo estaba llenando una sala 2x1, así que era exactamente lo mismo que cobrar entrada. Claro. Y con el tiempo, cuando vi que la gente empezó a responder y que mantener este formato le daba la posibilidad, por ejemplo, a alguien que no hubiese podido pagar jamás una entrada a la trastienda para ver un espectáculo, hay una persona que yo no me olvido más, una pareja que hizo cola, estaba en primera fila en la trastienda en esa primera función y llegó a hacer la cola a las 5 de la tarde. La función era a las 11 de la noche y las entradas se empezaban a entregar a las 20 horas. Y llegó 3 horas antes para estar primero y me dijo, es la primera vez que voy a poder ver un espectáculo en la trastienda. Y eso lo permitió la gorra. Claro. Donde alguien que puede le podía bancar parte de la entrada al que no podía. Y se armó como un espíritu, tenía ese espíritu solidario, cooperativo. Y capaz el que ponía 1000 mangos en la gorra estaba al fondo y el que no podía pagar estaba adelante. Tampoco te cobraba. Me acuerdo un show que vi de los Cafres. Sí, me acuerdo un show que vi de los Cafres un día que fui a actuar a Neuquén con el Rubio. Los Cafres tocaban al lado, a Neuquén no, perdón, en Ushuaia. En la sala municipal de Ushuaia, al lado hay un gimnasio y actuaba yo en una sala y en la otra los Cafres. Y los Cafres dicen, a nosotros no nos va esto de que dividan al público por precio. Bueno, pero acá es así, le dijeron. El tipo agarró un inalámbrico y se fue a cantar a la popular. Y los que estaban adelante veían tocar a la banda. Y estuvo hace un rato largo. Y eso es lo lindo que tiene la gorra. Hoy, las pocas funciones que hice, las que hago por streaming mantengo la gorra, pero las que hice presenciales tuve que pasar sí al cobro de entrada porque la capacidad limitada te impide cubrir una cantidad de costos con la gorra que tenés, con la gorra no puedes cubrir los costos de levantar la persiana de un teatro si pueden entrar solo 40 personas. La gorra te sirve en tanto y en cuanta vaya una gran cantidad de gente, y ahora eso no estaba pasando. Pero bueno, espero que cuando todo esto pase, hoy leí una nota que decían que vamos a tener que convivir con el virus, porque va a ir mutando y que va a pasar de una pandemia a ser una endemia. Y se me vino la imagen de Alberto, pero la concha de su madre, ¿no? El meme ese. Bueno, ojalá en algún momento se pueda volver y ojalá en algún momento también podamos volver a la presencialidad y a pasar la gorra. Digamos, si esto se mantiene, nada reemplaza eso, como decías, esa presencialidad, nada la reemplaza, pero a su vez desarrollaste todo este sistema de streaming. ¿Qué potencia le ves? Pero me refiero sobre todo a los espectáculos, ¿no? ¿Qué te permite esta posibilidad de hacer shows virtuales que de otra manera que la presencialidad no permite, por ejemplo? Me parece que hay un acercamiento hacia algunos sectores hay ciudades a los que jamás llegué y esa gente está pudiendo ver el show. No le veo mayor beneficio que el simple hecho de pasar la pandemia. No es algo que esto del streaming llegó para quedarse. Para que el streaming funcione hay que poner mucha plata, igual que un espectáculo en vivo. Un streaming de verdad, yo hago streaming desde mi casa, pero un show por streaming fue el de los fundamentalistas del aire acondicionado. Se produjo un espectáculo pensado como una película para que vos puedas disfrutar un recital en tu casa. Ver teatro por la pantalla, y está bueno cuando una obra pasó y te la perdiste y para revivirla, pero se pierde mucho contacto con el público. Y después hay algo que es, vos llegabas a una ciudad y te iba a ver gente de esa ciudad, y ahora por el streaming te vienen a ver tu núcleo duro de seguidores de tu página, que el algoritmo les muestra que estás. Yo tengo 120.000 seguidores en mi página de Facebook y siempre, personas más, personas menos, mi show llega a los mismos 4.000. Entonces también es finito. ¿Cuántas veces vas a actuar para los mismos? ¿Cuántas veces tenés que cambiar el show?
Claro. Gustavo, un tema que ha sido recurrente con varios entrevistados acá en Fuera de Contexto tiene que ver con la lógica de las redes sociales. ¿Cómo convivís vos con eso? ¿Qué potencialidad le encontrás para la política, para tu profesión y también para la política? Y también cómo crees que lleva adelante la militancia en redes el Frente de Todos. Bueno. Son 3 preguntas. Son 3 preguntas sí, en una. Desarrolle, Alumno. Las redes sociales, yo soy un producto de las redes sociales. Soy un producto de una red social, que es Facebook. Allá lejos ese tiempo, 2012, 2013, lo que lleva a ser una buena acción, pienso a veces. Llevé la madre de mi hijo, en ese momento era mi compañera, trabajaba en Tecnópolis. Y una compañera se sentía mal, era una mexicana, que eran guías. Y yo la llevé hasta la casa en Caballito. Al día siguiente me dijo, miré tus redes y me parece que podés hacer un trabajo muy grande. Yo en realidad soy community manager de Nike y de no sé qué, y la estoy hipeando en Argentina, pero en realidad trabajo de esto. Y me hizo gratis todo un laburo de community manager de alguien que manejaba grandes marcas. Yeah. Y me enseñó a hacer publicidad en redes y a abrirme la fanpage. Y yo pasé de 0 a 20.000 seguidores en un mes en Facebook, gracias a esta chica. Aparte, cada vez que nos juntábamos me aparecía con un montón de grafiquitos que yo no entendía. Y eso después fue una curva que jamás se paró. Y la gran explosión del espectáculo y esa trastienda de la que hablábamos hace un rato tiene directamente que ver con las redes sociales. Así que no puedo renegar de ellas, pero sí fui viendo cómo se fueron poniendo más violentas con el tiempo. Entonces, me cuesta hoy en día a veces no engancharme con las puteadas, con los insultos. Se me hace difícil. A veces necesito cortar. A veces siento que estoy como un poco adicto porque le respondo a alguien, no sé, eso creo que nos pasa a todos. Le respondés a alguien, le haces una cerrada de ojete y te quedas mirando como respondé, y haces actualizar. Dale, respondeme. Ayer, mirá, te voy a poner un ejemplo gráfico. Yo empecé un programa de radio en otra radio amiga los domingos a la noche y ahí una persona... Es muy amiga la radio, así que podés mencionar... Estoy en FM La Patriada los domingos a la última hora del domingo. Y una persona me escribe y me dice, pero a esa misma hora está el cadete con Rechimusi en YouTube, deberías cambiar tu horario. Yo le pongo, mirá compañera, elegí qué querés ver, está todo bien. Qué feo que pienses así. Somos militantes, tenemos que militar todos los horarios. Y a mí, viste, yo me enrosqué enseguida, como diciéndole, che, flaca, estoy sin laburo, consigo un laburo y vos querés que me acomode a tus horarios. Aparte, no me imagino escribiéndole a... Aparte se puede ver después todo también. Claro, aparte no me imagino, y eso es algo que en lo que pecamos los que tenemos cercanía con nuestros seguidores, que es el caso de Manuel también, porque esa persona no le escribe a Víctor Hugo, che, Víctor Hugo está en Navarro a la misma hora, deberías cambiar de horario. No, eso no sucede. O che, Gato Silvestre, cambiá tu horario. No, siempre convivieron espacios. Y hoy lo hablaba con otro gran amigo de esta radio, que es Ari Lijalat, que me decían, hay que sumar voces, no importa si estás en otra radio, después que la gente elija, pero mejor que tenga 2 opciones y en una única opción. Claro. Bueno, pero me enrosco enseguida. ¿Ves? Así como te conté toda esta historia es porque sigo recaliente de ayer que esa piba me puso eso. Y lo peor que me pueden hacer es borrar el comentario. No, hacete cargo de lo que dijiste, respóndeme mierda. Entonces me pasa eso ahora con las redes, como que a veces me enrosco mucho y capaz es la situación pandémica que me tiene un poco más sensible, me deja un poco más susceptible a cualquier crítica o agresión. Cuando lo que tendría que pasar es, cuando pusiste un chiste en redes, ya soltalo. El chiste está en las redes y que la gente haga lo suyo en los comentarios después. No te involucres más. Vos te expresaste a través de ese chiste. ¿Qué hace el Frente de Todos en las redes? Es muy interesante. Esa violencia se traslada a las redes. Los dos, Emanuel, abordamos esta temática en nuestro espectáculo de la manera más espantavotos que existe. Cuando vemos hoy alguien que votó a Macri, nos ha pasado durante el macrismo, alguien que votaba a Macri la pasaba mal y nosotros entrábamos a regodearnos. ¿Viste que no vendés nada? ¿Viste que te cagás de hambre? ¿Viste que tu hijito lo tiene para comer? Bueno, pegarle en el piso a alguien que se equivocó, por más equivocado que haya estado y por más agresivo que haya sido, no lo va a traer para este lado. Y lo que nosotros tenemos que lograr
es encontrar, es generar una sociedad más justa para todos, como dice siempre Cristina, para los que me votaron y para los que no, ¿no? Y lo dice Alberto ahora también, pero prefiero nombrar a Cristina, porque ya le hicimos, en las cosas lindas nos nombramos a Cristina, te das cuenta, ¿no? Viste que Cristina mientras estamos haciendo esta nota, Cristina es presidenta. Sí. Y ¿viste que nunca viajan juntos? Para que no gobierne Biden. Pero bueno, eso lo pensé hace un ratito. Pero bueno, creo que hay una batalla comunicacional que la derecha tiene muy aceitada en las redes y que a nosotros nos está faltando ahí jugarlo con inteligencia. No sé cómo, porque tampoco la tengo muy clara. Pero sé que lo de ellos es más efectivo, a las claras se nota. Pero sí creo que nuestra actitud confrontativa de pelear por todo y de llamar gorila al primero que pone, vuelvo a esto mismo. Yo hace un rato, cuando comenzó esta nota, conté que me habían llamado de Arba y que me indignó. Alguien escribe, me llamaron de Arba, ¿cómo puede ser? Y vas a ver que hay un montón de compañeros diciendo, gorila, no querés pagar, seguro que tenés un montón de guita. Y para mí nada de eso ayuda. Así que me parece que a veces, es más, creo que deberíamos salir un poco a las redes sociales y entrar solo a ver los streaming de Peroncho y del Rubio Peronista. Para lo único que hay que entrar. Bien, apoyo la emoción. Gustavo, te llevo al ámbito más personal otra vez. Nombraste varias veces a Ignacio Copani como uno de tus referentes, de la gente que te marcó. Y en el humor, ¿quiénes son tus referentes? ¿De qué te reís? ¿Qué te da risa? ¿Qué consumís en términos humorísticos? Y ahora consumo un montón de cosas. No es por ser condescendiente, pero de los contemporáneos, Emanuel es una de las personas que más me hace reír. No, bueno, lo tengo que decir, sabés que lo digo siempre. Yo también te admiro mucho. Y has dormido en mi casa, Manuel. Sí. Y ahora me engañás con uno de Berazategui, pero no importa, igual te quiero. Berazategui tiene algo. Dice no sé qué. Admiro mucho a Fede Simonetti, me parece que en el humor argentino hubo un cambio también en la forma de contar. El número uno, para mí, del stand-up, no hace humor político, y es Martín Pugliese. Y es un tipo que puedo ver 700 veces hacer el mismo monólogo, y lo loco es que siempre le encuentro una vuelta rosca a su material. E incluso habla de política, teniendo un público que no es un público realmente definido políticamente, a veces hace algunas bajadas que vos decís, el monólogo del progresismo, los progresistas arreglamos el mundo desde una mesa, es una de las cosas más brillantes que vi. Le ponemos nombres lindos a las cosas. Y, por ejemplo, dice, no hay más gente en la calle, ahora hay gente en situación de calle. Su vida, no hay más lincheras, creo que dice, hay gente en situación de calle. Su vida no mejoró, pero tiene un nombre mejor. Y eso ya hace que el mundo cambie. Me parece brillante. Entonces, y termina toda esa discusión en cómo llamamos a la empleada doméstica. Y yo dije, che, ¿cómo nunca se me ocurrió? Esto es desopilante. Claro. Y pone en contradicción también esto, che, somos progresistas, pero viene gente, no sé qué, la que ayuda, qué boluda. No, yo digo, no, algo que no parece ser humor político, cuando vos lo vas a ver en el teatro, tiene un contenido y un peso de denuncia sin necesariamente decir por qué Macri esto, por qué Macri lo otro. Claro. Y de Martín Pugliese lo que más me gusta, y que me gustó mucho el último show, es que lo he visto, es el único cómico que lo he visto hacer material sobre su material. Reformular todo lo que él tenía, sus primeros monólogos los volvió a contar desde otra perspectiva. Y vos decís, che, no puedes ser tan grosso en realidad es lo mismo, contado de otra forma, pero es el mismo monólogo y cambiaste el lado desde el que se miraba. Bueno, para mí es un gran referente en el stand-up en Argentina. Después miro mucho afuera, no puedo irme sin nombrar a George Carlin, sin nombrar a Ricky Gervais. Se me fue el nombre ahora, pero ya va a venir. Mientras tanto, nombro a Jimmy Jefferies, que es australiano, pero quería nombrar a Hannah Gadsby, que es una australiana que tiene 2 especiales en Netflix, que son zarpados. No sé si vos los viste, Manuel, pero hay uno que la mitad te reís y la mitad te dan ganas de llorar. Y vos decís, che, qué bueno cuando alguien puede generar todo eso desde un escenario, ¿no? Hay muchísimos referentes. Y ayer lejos ese tiempo, Pinti.
con quien no comparto ideológicamente un montón de cosas, pero cuando lo vi la primera vez y cuando vi el Salsa Criolla, yo tenía 13 años, ya vi el final de esa Salsa Criolla. Claro. Dije, che, este tipo está contando la historia argentina y me estoy riendo. Qué grosso esto. Algún día me gustaría hacer algo parecido a lo que hace él. Y durante mucho tiempo lo intenté y no me salía. Después lo que me di cuenta es que yo lo que quería era, cuando intentaba, a mis 18, 19 años, era ser como Pinti. Y no tenía que ser como Pinti. Tenía que plasmar mis ideas en un escenario, que es lo que me terminó convirtiendo en un rubio peronista, que la gente no sabe que me llamo Gustavo Berger, pero bueno, soy muy agradecido de esta profesión. La última pregunta que quiero hacerte, Gustavo, quizás tenga más que ver con esa segunda mitad del show que mencionabas recién de Netflix, que tiene que ver con esas cosas que nos hacen llorar. Porque te quiero preguntar por alguien que ha visto tu espectáculo, que te ha visto actuar muchas veces y que se sabe de memoria partes de tu show, y quiero saber qué te pasa a vos cuando ves a tu hijo diciendo partes de tu show, a tu hijo creciendo de manera paralela con tu espectáculo, a tu hijo reproduciendo un discurso ideológicamente muy fuerte. ¿Qué te pasa por el corazón cuando lo ves a él? Me explota el corazón. Bueno, vos sabés de qué se trata porque en eso también compartimos, ¿no? Luca vino a la primera función de Un Rubio Peronista siendo bebé. Y hace unos años me acompañó a su primera gira y ve a papá y quiere actuar como papá. Y un día a los 4 años se subió al escenario y hizo la B de la Victoria, cantó Vamos a Volver y toda la gente se volvía loca. Y Luca me dijo, quiero ir todas las funciones. Entonces, pero cuando Luca cumplió 6, ya dejó de ser un bebito que causaba gracia. Y le dije, bueno, Luca, armemos un monólogo. Si vos venís, tenemos que tener un pase de comedia. Y entonces armábamos un pase de comedia. Y él, después, la psicóloga me pidió que por favor no lo haga ir más a mis shows porque él empezó a hablar de que tenía sus fans en la escuela. Entonces, como que, claro, era demasiada exposición. Pero a la vez... no sé, seguramente él cuando crezca tendrá muchas cosas para cuestionarme porque todos cuestionamos a nuestros padres, pero yo creo que hay algo que me hubiese gustado tener en mi familia que es esa mirada de lo social. Lo veo a veces en mi hermana, yo tengo una hermana de la misma edad que Luca, que a la misma edad, yendo a una escuela reprivada, recontra top, porque mi padre sigue reproduciendo esos modelos, confundió un linchera con un ladrón, ¿no? Entonces, algo que mi hijo jamás va a hacer y que me parece peligrosísimo y que me parece que es una construcción que se genera en esos grupos sociales. Una hermana a la que quiero muchísimo, pero que cuando se enteró que mi hermano era gay, empezó, sos gay, mientras que mi hijo le preguntó, ¿y estás enamorado? ¿Y tenés novio? Y no sé, digo, claro. Estoy orgulloso de poder contarle a mi hijo que el mundo se puede ver con una óptica inclusiva, que está bien preocuparse por el otro, que nadie se salva solo y que tenemos que esto se construye entre todos. Que me quedo re eslogan de campaña, pero a mí me maravilla y cada vez que me sale con preguntas o pero vos fijate, cuando él tenía 3 años, 4, él decía que tenía angustia. Yo hacía un juego para sacarle la angustia que era como cerrar mi mano sobre su pecho, hacer como que hacía un bollito, como que le sacaba la angustia del pecho y la tiraba por la ventana. Y la primera preocupación de Luca cuando hice eso fue, no la tires por la ventana porque le puede caer a otra persona esa angustia. Entonces dije, che, acá hay algo que evidentemente me amó de sus mapadres, digamos, porque Teodora, que es la madre de mi hijo, tiene la misma. Eso es también lo bueno, ¿no? Poder criar un hijo con una persona que también comparte tu línea ideológica. Entonces, nunca vamos a tener diferencias en eso. Claro. Y nunca va a escuchar algo diferente en la casa del otro progenitor. Nada, yo estoy feliz, yo disfruto. Y él disfruta de ver a su padre en pantalla, en el escenario, y todo el tiempo viene con propuestas para mi show, así que nada, veremos que yo quiero que sea feliz, y yo soy muy feliz viéndolo feliz.
¿No te pasa que como maneja el código de YouTube, a mí me pasa mucho que te tiran consejos de youtuber, consejos para el streaming, consejos para la pantalla? Sí. No, y después lo que me pasa también es que entro a mi YouTube, no sé si te pasa a vos, y él mira YouTube con mi cuenta. Claro. Entonces yo quiero buscar algo y está todo lleno de cómo jugar Roblox, cómo jugar Minecraft, cómo obtener la espada del Minecraft, etcétera. Hermoso. Gustavo, muchísimas gracias por este rato aquí en Fuera de Contexto en el Destape Radio. Sabes que te admiro y que has sido un referente, un tipo muy generoso, así que gracias por este rato y por todo, porque también lo voy a decir acá, yo también hago a la gorra por un consejo que me dio Gustavo acá en Córdoba en un show que estábamos dando en el Pabellón América en Ciudad Universitaria, y él me dijo, animate, hacelo a la gorra que es la que va, y a partir de ahí también hubo un enorme cambio en mi carrera, y eso es uno solo de los muchos aportes. Ha sido siempre un camino de aprendizaje. Gracias. Yo en realidad te di ese consejo pensando que nadie en Córdoba iba a aportar a una gorra, pero me equivoqué y ahora sos un competidor de fuste. Pero bueno, feliz de que estemos en el mismo camino. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Logramos lograr ese logro. Fuera de Contexto. Un programa muy logrado. Con ese momento emotivo cerraba la conversación con Gustavo Berger, con un rubio peronista, y también llegamos al fin de este Fuera de Contexto, una emisión que guardaré en el corazón, porque la verdad que un diálogo con un amigo, con un muy querido compañero. Qué tipo agradable, Gustavo, porque además de sacarnos siempre una sonrisa, nos lleva a estas situaciones, nos arranca una lágrima, ¿no? Contando estas cuestiones tan íntimas con su hijo y de su paternidad que conmueven realmente. Y bueno, tuvo un poco de todo eso la charla, ¿no? Me parece que fue una mixtura entre diferentes sensaciones. Es momento de agradecer al equipo que hace posible también Fuera de Contexto, además de, Luis Arranz y quien les habla, Emanuel Rodríguez. Hay, por supuesto, mucha gente que pone su parte, entre ellos el muy querido Nico Colombo, productor general de este programa, y el señor Pocho Monasterio. El gran Pocho Monasterio, que es el editor, el que hace los flyers, el que hace los videos, le tirás un centro, salta a cabecear, es el jugador de toda la cancha, como decís vos. Absolutamente, falta uno, va al arco, es increíble. Donde haga falta algo, va Pocho, así que un maestro. Estamos muy contentos con este equipo de Fuera de Contexto, que también tiene una familia extendida, que es toda la familia del Destape, que hace posible que este programa esté al aire, y por supuesto ustedes, cada uno de ustedes que del otro lado banca y sostiene esta entrevista de cada sábado. Así es, toca el turno de saludar a los compañeros y compañeras del chat de oyentes de Telegram. Vaya un gran abrazo para Fernando, para Marcela y para toda esa banda enorme que nos bancan, casi que son una banca emocional, porque están ahí, al pie del cañón. Muchísimas gracias, por supuesto, a toda la familia del Destape, y ahora les dejamos en las mejores manos, en manos compañeras. Por supuesto, un gran abrazo para todos allá en Jujuy, para toda la Tupac, y especialmente a la conductora de Resistiré, Milagro Sala. Un fuerte abrazo para todos ellos y ellas. Por supuesto, Milagro, un abrazo fuertísimo, y nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado a las 16 horas, y la repetición de Fuera de Contexto, como siempre, los domingos a la medianoche, cuando el día empieza la semana el lunes.
a la noche. 1946 días privada ilegalmente de su libertad. Nosotros obviamente nos sumamos al pedido de libertad para Milagro y para todos y todas los presos y presas políticos de la Argentina. Un fuerte abrazo y hasta el sábado que viene.